¿Cuál es el camino que debe seguir todo psicólogo que quiera convertirse en un psicoanalista? ¿Cómo nos llegamos a formar como psicoanalistas? Los invito a escuchar mis reflexiones. Sin pretender ser reduccionista o tajante en mis reflexiones, comprendo que cada psicoanalista tendrá su propio punto de vista y cada quien hablará de su propio camino recorrido. Existen coincidencias entre muchos psicoanalistas. Yo haré énfasis en mis reflexiones. ¿Cómo se forma un psicoanalista? Va más allá de la preparación académica, que aunque necesaria, no es el único elemento. Se requiere de mucho más para integrar una identidad psicoanalítica. Se llega a ser psicoanalista de la misma forma que se llega a ser un músico, bailarín, médico, etc. Por ejemplo, aquella persona que se interese en ser un bailarín deberá poseer capacidades específicas. Sin ellas, aunque exista el deseo vehemente, no podrá alcanzar su meta. El futuro bailarín, por ejemplo, deberá poseer capacidades motrices que le permitan expresarse a través del movimiento. En el caso del psicoanalista, el sujeto deberá poseer ciertas habilidades, muchas de ellas producto de relaciones afectivas muy tempranas. Por ejemplo, la capacidad de escuchar, empatía, deberá ser curioso, analítico, observador, tener la capacidad de introspección, etc. Una de las principales herramientas terapéuticas del psicoanalista es la palabra cargada de afecto, la palabra que esclarece, que orienta, confronta, etc. Por lo tanto, considero que el futuro psicoanalista debió de contar en su infancia con un abuelo o alguien que le contara un cuento, una historia cargada de esperanza, que le permitiera vislumbrar soluciones aún en los ambientes menos favorables. El niño descubrirá en las historias el poder de la narrativa, el poder de las palabras. El futuro psicoanalista entenderá cómo una palabra bien dicha en el momento adecuado puede dar alivio a quien sufre. Cuando alguien se toma el tiempo para contarle una historia a un niño, le está diciendo, sin decírselo, que le importa, que lo considera importante. Estoy seguro que el futuro psicoanalista necesitará ese recuerdo para poder hacerle sentir a su paciente que le importa y que le importa su historia. No basta únicamente con poseer esas experiencias. Se requiere de una maestría formativa que moldea al futuro psicoanalista. Además de recibir información teórica de las principales escuelas, principales exponentes, conceptos, etc., el alumno deberá estar bajo supervisión, es decir, supervisar todos los casos que vea en su consultorio. También el alumno deberá estar en un proceso de análisis de forma ininterrumpida durante toda la maestría. Entonces, quien decide formarse como psicoanalista se compromete a un largo proceso de análisis y de supervisión de forma constante y continua. Entonces, compromiso y constancia son dos cualidades que debe poseer todo candidato. Si se compromete con su formación, se podrá comprometer con sus pacientes y será constante en las sesiones. Para poder ser psicoanalista se requiere de un proceso de identificación. De ahí la importancia del analista, el supervisor y los maestros. No basta con aprender conceptos para autonombrarse psicoanalista. Se requiere de un largo proceso de identificación hasta adquirir una identidad psicoanalítica. En la formación académica le ayudarán al candidato a utilizar todas esas cualidades innatas y adquiridas para poder convertirlas en su principal fortaleza como psicoterapeuta. El alumno deberá confiar en quien lo intenta formar como psicoanalista. Gracias a eso, en un futuro
sus pacientes también confiarán en él. La pasión es otro elemento clave en la formación psicoanalítica. Sin la pasión, es muy fácil claudicar ante una frustración u obstáculo. El futuro psicoanalista deberá ser respetuoso y ético, respetuoso de sus pacientes y de sus historias. Recordar que lo más sagrado del paciente son sus historias. Debemos de cuidarlas y tratarlas con todo el respeto debido. El futuro psicoanalista deberá ser consciente que durante toda su formación y durante toda su vida profesional, que el narcisismo estará presente. Es fácil caer en la tentación de sentirse poseedor de toda la verdad y hacedor de milagros. Ser un psicoanalista implica también trabajar con el propio narcisismo. Faltaría hablar de la motivación inconsciente del candidato para querer ser psicoanalista, pero eso es personal y cada uno tiene que descubrirlo.